Buenas, muchas gracias Daniel por la invitación y aquí contento de poder compartir un poquito sobre este tema de la labor o el rol de la ingeniería eléctrica en la innovación biomédica. Voy a compartir aquí la pantalla y ya debería estar ahí. Si no apareciera cualquier cosa me avisa, ¿verdad? Ahí está Em, todo bien. Perfecto, gracias. Entonces, sí, como le mencionaba Daniel, yo soy profesor investigador en la Universidad de Costa Rica en un laboratorio que se llama Laboratorio de Investigación en Ingeniería Biomédica. Eh, Solamente una breve reseña. Yo estudié Ingeniería Eléctrica aquí en Costa Rica, en la UCR, y luego hice el posgrado en Ingeniería Biomédica en Estados Unidos y regresé al país hace aproximadamente año y medio. Dentro de lo que trabajaba, el enfoque o las herramientas que se usaban se dirigían a utilizar distintas fuentes de energía o manipularlas para obtener otras. Específicamente usaba mucho la luz y el sonido, ya sea luz para producir sonido, temperatura, calor, y la interacción de esas fuentes de energía era parte de lo que se estudiaba. Más adelante voy a comentarles un par de ejemplitos y volver a traer esta figurilla para recordarlo. También tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos que financiaba los institutos de salud de Estados Unidos, unos fondos que ellos le llaman fondos de innovación o fondos de transferencia tecnológica, y fui parte de un programa que se llama ICOR, que ese programa no solo ese instituto, sino unos cuantos institutos más, el Instituto o la Fundación Nacional de Ciencias también lo manejan y están enfocados a esa eh, innovación, a llevar productos de la academia o de pequeñas empresas, llevarlos al mercado. Entonces, como parte de estas eh, experiencias, tuve la dicha de poder colaborar con algunas pequeñas empresas que se enfocaban en dispositivos médicos y similares. Entonces, lo que quiero conversar hoy es un poco sobre cómo se va desde la ingeniería eléctrica hacia esa parte biomédica, que uno podría sentir que son áreas un poco distantes, pero no necesariamente lo son. Incluso hace algunos años tal vez se sentían más distantes. Últimamente creo que se ha visto que son pues bastante cercanas, ¿verdad? Está el área que se conoce como la ingeniería biomédica, que pues la ingeniería eléctrica tiene bastante cabida ahí. Y quisiera empezar con conversar sobre qué es lo que se hace en ingeniería eléctrica, para saber cómo tiramos eso hacia la innovación biomédica, ¿verdad? Hacia el área de biomedicina. Está el estereotipo, cuando uno estaba en el colegio que iba a estudiar ingeniería eléctrica, uno le preguntaba, pero qué es lo que hacen esas personas? Entonces uno se imagina, o la gente se imagina a veces a uno trepado en el poste, ¿verdad? De luz o incluso arreglándole la plancha al tío, ¿verdad? O a la tía. Y eso es como el chiste que utiliza uno, pero en realidad algunas de esas habilidades sí uno podría llegar a implementarlas. Es decir, no porque uno no arregle planchas significa que no podría llegar a arreglar la plancha. Si lo vemos en analogía, pues puede ser que haya sistemas o equipos que son muchísimo más complejos que la plancha y uno debería ser capaz de entrarles y de alguna forma mejorarlos, diseñarlos o manipularlos. Me, Me puse a buscar en parte para esta charla, a buscar un poco de cuál es esa idea que se tiene del ingeniero o la ingeniera eléctrica, y pues obviamente hay un montón de fuentes, y me encontré esta que me pareció interesante. Ni siquiera es exhaustiva en lo que menciona que podría hacer uno como ingeniero eléctrico, pero menciona algunos puntos importantes. Uno dice, bueno, podría uno desempeñarse en automatización y ver funcionamientos lógicos de sistemas. También si fueran en el área de la construcción, el poder seguir las normas de seguridad para hacer el diseño que uno está planteando. En el área de telecomunicaciones, también la transmisión de datos, imágenes y la manipulación de estas. Entonces, también lo que hice fue resumir un poquitito algunas de las habilidades que se obtienen al estudiar ingeniería eléctrica o bien al desempeñarse, algunas habilidades que se utilizan
cuando uno se desempeña en el área de la ingeniería eléctrica. Y de nuevo, esta no es una lista exhaustiva, pero algunas de estas son la automatización de procesos, se diseñan y se mantienen sistemas y se integran también. Y esto puede aplicarse en varias áreas también, ¿verdad? Ya sea el área industrial, el área de la construcción, etcétera. Se desarrollan algoritmos, se miden y se interpretan señales y también esas señales se pueden analizar, se pueden procesar y transmitir. Se da la verificación de errores. ¿Verificación de errores de qué tipo? Pues de cualquier tipo. Puede ser errores en la transmisión de esas señales, pueden ser errores en el procesamiento, pueden ser errores en la detección de algún tipo de dato o evento, errores en la impresión de circuitos, de todo tipo. Y de todas las anteriores, se intenta o se procura la optimización de cada uno de esos procesos o mecanismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a la innovación biomédica? Si vemos el proceso de innovación, parte de lo, o parte muy importante de este proceso es contar con un problema a resolver. Es decir, yo puedo innovar algo y decir, bueno, voy a agarrar esta botella de agua y voy a hacerla que en vez de ser redonda sea cuadrada. Pero si eso no está resolviendo ningún problema, esa innovación, entre comillas, pues no va a tener ningún impacto y posiblemente vaya a morir. Ahora, si yo pienso, es que estas botellas se le caen a las personas cuando las andan en la mano, se les resbala, entonces voy a hacer una forma ergonómica para que a las personas no se les resbale la botella de la mano. Ahí ya estoy encontrando un problema el cual estoy resolviendo. A veces en ingeniería tenemos herramientas y no necesariamente sabemos todos los problemas que esas herramientas podrían resolver. Entonces, algunas veces uno va en distintas direcciones. Es decir, yo puedo tener una herramienta y voy a buscar qué problemas puedo resolver con esa herramienta. O bien puedo tener un problema e ingeniármelas para resolverlo. Un ejemplo muy claro de cómo la ingeniería eléctrica se propuso resolver problemas en el área de la biomedicina, lo vimos durante el último año, que han surgido un montón de prototipos y versiones de ventiladores artificiales que en realidad su concepto es bastante básico en lo que realizan, pero al mismo tiempo el impacto que tendrían se pretende que sea bastante grande. Es decir, aquí lo que se está automatizando es lo que una persona haría con las manos, destripar la bolsita que se conoce como ambú para poder darle ventilación a una persona y agregar algunos sensores, algunas formas de regularlo para que se haga de forma segura, etcétera, bajo algunos requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Bueno, se tiene el problema, se tienen requerimientos de ese problema y ahí se dio entonces el proceso de innovación, de creatividad, cómo hacemos, ¿verdad? Para, para poder tomar el ventilador mecánico que cuesta decenas o centenas de miles de dólares adquirirlos y hagamos una versión que sea rápida, eficiente, pero segura de implementar. Entonces ahí de nuevo uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, imprimamos esto en 3D, utilicemos este tipo de motor, utilicemos este tipo de sensor y se empieza a dar ese proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad ese proceso, ya sea en este ejemplo o en cualquier otra situación, es un proceso que va y viene. Yo encuentro un problema, busco una solución y resulta que esa solución tal vez no fue óptima, me devuelvo y así voy iterativamente hasta encontrar la solución óptima. Entonces, ese es el proceso de innovación, pues en una forma muy general y una forma muy genérica, ¿no? Sin aplicarlo a algún área específica, podría extenderse ya sea en el área de biomedicina o en otro tipo de campos. En el área biomédica, que es lo que quería compartirles hoy, pues traía algunos ejemplitos puntuales. No voy a profundizar demasiado, sino que quiero como dar una pinceladita de, bueno, esto es algo que se podría hacer, algo que se podría hacer por aquí, por allá, con las habilidades que les mencionaba, que una persona del área de ingeniería eléctrica debería tener o suele tener. Los paneles solares son, pues, un dispositivo que ya conocemos también en el área nuestra, es muy familiar y si nos fijáramos en su interior, lo que se tiene son distintos materiales que permiten la absorción de la luz solar
y otros ciertos materiales semiconductores que toman esa energía que se absorbió, se convierte en electricidad o en cargas eléctricas y eso lo puedo pues aprovechar para generar energía. Antes de seguir con la razón por la que les mostraba esas celdas solares, pues quería mostrarles o recordar un poquito de otras analogías que voy a llevar ahora al área biomédica. En ingeniería eléctrica también nosotros tomamos o conocemos muy bien esto que se llama el espectro de frecuencia, donde una señal podría tener distintos componentes de frecuencia con distinta amplitud. Existen los famosos filtros que toman y eliminan o absorben un poco de esas frecuencias para dejar pasar la señal un poco más limpia. Esos filtros también podrían ser los filtros de armónicos que se utilizan industrialmente, etcétera. Pues ahora volvamos al caso de la celda solar y podemos hacer una analogía muy cercana. En realidad, la radiación solar también tiene un espectro que ahora ya no estoy viendo la frecuencia en algunos hertz, ¿verdad? La frecuencia de señales eléctricas, pero de todas formas esta longitud de onda está relacionada con la frecuencia del espectro electromagnético también. Entonces, según la frecuencia de la luz, el Sol emite con cierta radiación y cierta amplitud. Y ya sea la celda solar o bien un filtro solar, van a absorber esa radiación con cierto patrón, como si fuera un filtro, ¿verdad? Entonces yo tengo una celda solar que absorbe los rayos ultravioleta del sol. O tengo un filtro solar que absorbe también los rayos ultravioleta para proteger la piel. De esa misma forma, existen un montón de materiales que tienen patrones o espectros de absorción característicos y ya vamos a llegar a la utilidad de esto en el área de la biomedicina y por qué nos interesa como ingenieros o ingenieras eléctricas. Eh, como ven, distintas sustancias tienen distintos colores y esos implican distintos patrones o espectros de absorción, así como el audio, cuando pensamos en el sonido, distintas frecuencias equivalen a distintos sonidos o distintos timbres de la voz o del audio, de la música. Lo mismo con las sustancias, tienen distintos colores y eso equivale a distintos espectros de absorción. Como les mencionaba al inicio, parte del trabajo que yo hago es tomar las distintas formas de energía y aprovechar cómo se interrelacionan. Entonces, un ejemplo que traía es el siguiente. Esto es de una compañía, esto no es un trabajo que, que hice yo, pero esto es una compañía que diseña unas nanopartículas y les voy a poner un videito. Las nanopartículas miden alrededor de 150 nanómetros, entonces es algo bastante pequeño comparado con las células, vean la escala, y se utilizan para el tratamiento de cáncer de próstata. Las partículas se ven así como un líquido, son tan pequeñas que parecen como si fuera un líquido nada más, están en una solución, obviamente. La cosa se inyectan en el cuerpo, eventualmente van a llegar al tumor, recuerden, en el cáncer de próstata van a llegar entonces al tumor que existe en la próstata, y luego esas partículas se acumulan ahí y son muy buenas absorbiendo la luz, al igual que una celda solar, tienen un patrón, un espectro de absorción, y entonces uno toma esa longitud de onda con un pequeño catéter o una pequeña jeringa, se inserta una luz láser que va a emitir un láser de la longitud de onda que las partículas les gusta absorber. Por ende, absorbiéndose esa energía, se convierte en calor y se quema o se trata el tumor y se elimina. Entonces, esta es una compañía, ya va a salir el nombre, se llama Nanospectra. No son los únicos que han hecho esto experimentalmente, lo están haciendo en pruebas clínicas en Estados Unidos, pero también existen muchas otras versiones de este tipo de tratamiento. La forma en la que se acumula o llegan esas partículas al tumor es por un efecto que se llama el efecto de permeabilidad y retención. No me voy a ir mucho de ese lado, pero esta es la razón por la que se usan nanopartículas y no otro tipo de agentes un poco más grandes, porque los tumores, la vascularización, permiten que se filtren un poquitito, que se escapen de los vasos sanguíneos esas partículas y por ende rellenan el tumor y permiten que se trate de una forma más efectiva. Ahora, ¿cuál es un problema con este caso? Lo que está resolviendo el tratamiento, pues obviamente es el problema del tumor que existe en la próstata y que se está evitando
una cirugía más invasiva si se trata con este mecanismo. Pero ¿cuál es un problema que sigue existiendo? Un problema que sigue existiendo es cómo sé yo cuándo se logró tratar por completo. En una cirugía, pues la persona que está realizando la cirugía, el médico, está viendo si cortó la totalidad del tumor. Incluso ahí hay dificultades para saber si cortó de más o de menos, pero digamos que se tiene una guía visual. En este caso, pues no se tiene una guía visual que diga, bueno, ya traté el tumor hasta el punto en que lo quería tratar. En parte, una de las dificultades es cómo hago para medir la temperatura a la que estoy llegando o llevando esa zona. Uno quisiera que la temperatura llegue a un punto bastante alto, suficientemente alto para que se trate el tumor, pero no tan alto para que empiece a dañar lo que está alrededor. De nuevo, aquí volvemos con el asunto de la luz, el sonido, la temperatura. Resulta que estas mismas nanopartículas, yo puedo, con otro tipo de láser y otro tipo de sistema de imagenología, yo puedo sensar a qué temperatura están llegando según su reacción ante estos pulsos láser y según las ondas que están emitiendo sonoras. Y ondas sonoras porque al absorberse pequeños pulsos de láser que yo puedo emitir, se dan vibraciones que yo puedo detectar con un sensor. Entonces, uno de los proyectos que trabajamos en el laboratorio que dirijo de la UCR es tomar ese tipo de terapia, encontrar una forma de medir la temperatura y no solo quedarse ahí, sino automatizar el proceso. Es decir, midiendo la temperatura a la que se está llevando el tumor en distintos puntos, calcular el daño térmico que se está dando en ese momento. Bueno, ahora sí, esta gráfica que se ve aquí es una estimación del daño térmico, es decir, qué tanto estoy matando las células que quiero matar y al mismo tiempo minimizar el daño térmico que se da en el tejido sano. Entonces yo puedo de alguna forma monitorear y automatizar un sistema que está tratando un tumor y al mismo tiempo está manteniendo protegido de la zona que no es tumoral, la zona sana, por ende evitando efectos secundarios, evitando inflamación en otros tejidos y pues facilitando bastante la experiencia tanto para el médico como para el paciente, ¿verdad? Este tipo de imágenes se toman con un transductor o una sonda ultrasónica, que eso es muy común también en la clínica para muchos otros padecimientos, muchos otros tipos de examen. También nosotros como ingenieros o ingenieras eléctricas podemos tomar ese tipo de sistemas y mejorarlos. Entonces, la innovación en este caso, pues no solamente es diseñar un nuevo sistema revolucionario, sino también se pueden mejorar incrementalmente sistemas que ya existen. ¿Qué es lo que se genera en estos sistemas ultrasónicos? Pues se generan un montón de ondas en el tiempo que yo puedo procesar, de nuevo, yo puedo manipular y escoger o diseñar algoritmos que emiten y lean esas ondas de tal forma que yo obtenga mejores imágenes que me permitan leer esa temperatura, que me permitan evaluar el estado del tejido durante esa terapia y durante otro montón de procedimientos que uno podría considerar. Esas imágenes que se muestran ahí son simulaciones donde uno puede simular cómo se mueven estas ondas de presión del ultrasonido. De nuevo, teniendo esas herramientas que nosotros utilizamos en ingeniería eléctrica para otro tipo de aplicaciones, las podemos llevar fácilmente al área de la biomedicina conociendo un problema que haya que resolver. Existe otra tecnología que usamos nosotros que se conoce como imagenología fotoacústica. No me voy a ir muy profundo aquí tampoco, sino que quiero mencionarla para conocer de qué trata. Y básicamente trata de tener el mismo sistema de ultrasonido y agregarle una fuente láser, la que les mencionaba, fuente láser con la cual puedo estimular el tejido y esas partículas y darme una información de dónde están, en qué condición están, en qué temperatura están. La forma en la que funciona es muy sencilla, se ilumina el tejido con un láser pulsado, las moléculas dentro del tejido, ya sean moléculas que yo inyecté o ya sean propias del tejido, absorben esa luz, la convierten en calor, ese calor
causa que se expandan microscópicamente las estructuras dentro del tejido y se emitan ondas de presión que puedo leer con estos sensores. Entonces, básicamente lo que yo puedo leer con eso es qué tan fuerte se está absorbiendo la luz en distintos puntos. Esas señales van a depender de la intensidad del láser que yo emití y de la absorción dentro del tejido. Entonces, yo puedo literalmente ver el color del tejido de una forma no invasiva porque puedo tomar un análisis del espectro de absorción óptica que hay dentro del tejido en distintos puntos. Entonces, eso me permite crear imágenes muy bonitas. Lo bonito, pues no es que sea fundamental, pero son imágenes que pueden llegar a ser muy útiles. Si vemos la imagen de la derecha, pues es una imagen que tiene distintos colores. No es necesariamente que lo que hay dentro del tejido es verde. Uno puede graficarlo con el mapa de colores que decía, pero sí estoy graficando distintos tipos de estructura. Entonces puedo graficar con un color lo que son vasos sanguíneos arteriales, con otro color los vasos sanguíneos, las venas. Puedo graficar con otro color lo que haya detectado que se comporta como un tumor, las nanopartículas que haya inyectado para tratarlo, etcétera. ¿Y cómo puedo identificar esos colores? Bueno, conociendo que existe un espectro de absorción óptica para las sustancias que yo estoy inyectando y para las sustancias que hay dentro del cuerpo. Puede ser la sangre, el agua, la grasa, etcétera. Así como se hacen barridos en frecuencia de una señal eléctrica para telecomunicaciones, para procesar una señal de audio, una señal de video, yo puedo hacer un barrido en frecuencia de las ondas de luz y ver cómo se están comportando dentro del tejido. Digamos que el tejido se comporte como un filtro y quiero ver cuánto, quiero caracterizar ese filtro y cuánto se está absorbiendo, porque eso me puede dar información de la condición fisiológica o de la condición del tumor que quiero estudiar. Si pasamos la página, existen otros tipos de sustancias que yo puedo utilizar y estas son unas que se llaman nanogotas, que son como una capsulita donde yo puedo encapsular un agente terapéutico. Entonces, ¿qué sucede? Esto me permite encapsular, por ejemplo, fármacos de quimioterapia y lograr llevarlos directo al punto donde yo quiero llevarlos de un tumor o de una zona donde podría estar el tumor. Entonces, me permite dirigir o controlar un poco más ese proceso. De nuevo, en ingeniería eléctrica, ¿qué es una de las cosas que se hace? Bueno, tratar de controlar procesos, tratar de automatizar ciertos procesos, de brindar más control o más grados de libertad a alguna situación, algún mecanismo que quiero abordar. Entonces, en este caso, obviamente la síntesis de estos materiales no es algo que necesariamente alguien de ingeniería eléctrica se dedica a eso, pero sí cómo los manipulo, cómo los detecto. Vamos a ver que es algo bastante propio de lo que uno podría hacer. Resulta que estos materiales, cuando yo los estimulo con un láser, digamos que explota esa capsulita y libera el fármaco, y si estoy tomando imágenes con este ultrasonido, genera ciertos patrones en la imagen, como se ven aquí, antes de la explosión y luego después de la explosión, van quedando ciertas huellas, por decirlo así. En este caso, pues es una imagen que está en blanco, entonces la huella que queda, pues es muy fácil de distinguir. El reto es cuando estoy dentro de un tejido cuya imagen no va a ser completamente negra, es una imagen que tiene todas las estructuras del tejido y encima lo que yo inyecté, y entonces la detección puede complicarse un poco más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros eléctricos, ingenieras eléctricas? Bueno, también nosotros tomamos mediciones, tratamos de que esas mediciones sean certeras, las filtramos del ruido, buscamos cómo detectar lo que estoy buscando detectar en ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, ese tipo de nanogotas generan distintas señales al explotar, que yo las puedo ir almacenando y como se ve aquí en pantalla, tal vez no se ve tan grande como debería, pero hay ciertas señales que van cambiando en el tiempo, algunas van disminuyendo, algunas van aumentando, depende del fenómeno en lo que se esté dando, ¿verdad? Si se liberó el fármaco, si no se liberó, etcétera. Uno puede tomar para cada punto de la imagen esas señales y estudiar cómo van creciendo, cómo van disminuyendo y de esa forma generar una imagen como esta que se ve aquí. Resulta que la imagen que está en blanco y negro es el ultrasonido convencional
que no puede detectarlas por sí solo, la presencia de esas nanogotas con el fármaco, o bien no puede detectar cuando ya se liberó el fármaco o cuando no. Pero resulta que uno con un algoritmo que mida esas señales y mida su variación en el tiempo y las asocie con lo que yo esperaría para el evento de liberación del fármaco, podría utilizar ese algoritmo para pintar los puntos de la imagen, en este caso de verde o cualquier color que yo decida, donde sí se liberó. Entonces, ¿de qué me sirve esto en un caso aplicado? Bueno, si esto fuera un tumor, yo puedo dar un seguimiento y de nuevo, esto es otro tipo de terapia guiada por imágenes. La primera que les mostraba era la terapia fototérmica, donde yo podía ver en qué momento calenté lo suficiente el tumor para matar las células malignas, mientras mantengo las células sanas bajo cierta temperatura para que no se dañen y se quemen. En este caso, si tengo un fármaco, pues yo puedo monitorear cuánto estoy liberando de ese fármaco para de nuevo mantener la dosis y mantener los efectos secundarios en un mínimo. Entonces, esto de nuevo, este tipo de terapia guiada por imágenes, pues me permite un mayor control de la situación. Esto es algo que también, en este caso, la misión era lograr detectarlas y ubicarlas, pero esto es algo que también uno podría pensar en automatizar. De nuevo, que uno sepa cuál es la dosis que tengo que liberar y de alguna forma automatizar un sistema que toma la imagen y logre liberar la cantidad exacta que quiero liberar del fármaco en cuestión. Entonces, con estos ejemplitos que les mencionaba, me devuelvo a la diapositiva donde listaba algunas habilidades que se tienen en ingeniería eléctrica, que cuando uno las lee, uno podría pensar en las aplicaciones industriales, ¿verdad? Aplicaciones de energía, de alto voltaje, etcétera, que siguen siendo muy válidas, pero también estas mismas habilidades se pueden aplicar de una forma directa en varios tipos de innovación en el campo de la biomedicina, ¿verdad? La automatización de procesos, mencionábamos el ventilador que automáticamente mantiene ese ambú presionado. También tanto la automatización como una integración de distintos sistemas. Vemos el caso de la terapia fototérmica, donde yo puedo integrar el sistema que está dando el tratamiento con un sistema que haga la medición, con un sistema que automatice, basado en esa medición, el tratamiento para garantizar una eficacia con los mínimos efectos secundarios posibles. Puedo desarrollar algoritmos que detecten ciertos componentes dentro del tejido y me permitan hacer la medición y una interpretación correcta de esas señales. Podría transmitirlas. En este caso no mencioné los múltiples casos donde podríamos hablar de telemedicina o dispositivos portables que uno podría andar y transmitir esas señales, que es algo también muy propio de la ingeniería eléctrica. Y pues optimizar todas esas aplicaciones para ya sea detectar de una forma muy certera lo que quiero detectar o bien tratar de una forma muy eficaz las lesiones que quiero tratar o bien dar el procedimiento, si estamos hablando del ventilador, bueno, que funcione tan cerca como funcionaría el ventilador comercial que no tengo acceso en este momento. Y de nuevo, estas habilidades pues están ahí, las tenemos quienes nos desempeñamos eh, o nos estamos formando en las áreas de ingeniería eléctrica, pues ahí están esas habilidades. Entonces es cuestión de qué, de encontrar un problema donde yo pueda tomar esas habilidades y aplicarlas a ese problema. O bien, pues si tenemos ya el problema ahí enfrente, pues cuestión de empezar a echar para atrás y darnos cuenta que tal vez sí tenemos las herramientas para abordarlo. Si nos salimos un poco, ¿verdad? Y pensamos un poco más en la imagen un poco más grande del tipo de soluciones que podríamos brindar como ingenieros eléctricos. Entonces, esa charla, pues, la hice, la quise hacer algo breve para no salirme mucho más de la idea que es el mensaje que quería transmitir hoy, ¿verdad? Que la ingeniería eléctrica e innovación biomédica pues iba mucho de la mano. Es algo donde uno se puede pues aprovechar las habilidades que ya tenemos y llevarlas a cabo para varias soluciones que pues nos van a mejorar la calidad de vida, ya sea de nosotros, de las personas del país y del mundo que requieran de este tipo de soluciones.
Si hubiera alguna pregunta, con gusto puedo responderla. Aquí está mi información de contacto también. Claro, muchas gracias, Diego. Realmente, bueno, retomando un poco lo que hablábamos al principio, pues inicialmente los cursos o la información o las charlas que hemos dado, pues tenían que ver inicialmente con temas muy propios de ingeniería eléctrica en el área de potencia, pero esto definitivamente pues abre los ojos, ¿verdad? Porque pues yo me gradué en el área de potencia y para mí esta charla fue interesantísima, de hasta dónde puede llegar las aplicaciones, ¿verdad? Que podemos hacer, porque en la carrera comúnmente uno ve temas de electromagnetismo, de ondas y demás, y bueno, de todo lo que hablaste tenía que ver con eso, ¿verdad? Y creo que con esta charla pues vemos un poco la misión o la visión de Inlectric, que es de abrir el conocimiento a la gente, ¿verdad? Porque a veces estos temas no son tan accesibles. Yo te tenía una consulta. ¿En qué estado se encuentra actualmente Costa Rica en la investigación de este tipo de la investigación en esta área biomédica, Diego? Bueno, yo creo que esta es una época que lastimosamente la pandemia con todo lo malo que trajo sirvió también para abrir los ojos de las capacidades que existen en el país, ¿verdad? Mencioné un pequeño ejemplo, pero más allá de eso, pues hay muchísimas otras capacidades que tal vez no estaban tan publicitadas que sí se tienen, ¿verdad? Lo que llaman capacidad instalada. Entonces, en el país existen muchas empresas de dispositivos médicos, por ejemplo, de las cuales algunas ya están incursionando o ya llevan años eh, con departamentos de investigación y desarrollo, ¿verdad? De algunas de las aplicaciones que mencionaba por aquí, en el laboratorio estamos comenzando a trabajar en eso, pues ahorita está un poco eh, virtualizado el asunto, ¿verdad? Lo cual lo dificulta de alguna forma, pero esto pues la idea es que lleve a otro tipo de colaboraciones, ¿verdad? Entre la academia y la industria. Y pues yo diría que son distintos caminos. Algunos caminos y algunas empresas ya los están recorriendo, ¿verdad? Ya llevan bastantes pasos por ahí. Y algunas otras empresas están dispuestas a incursionar en este campo. De nuevo, muchas empresas transnacionales que tal vez nos vieron inicialmente como un país de manufactura, pues ya se dieron cuenta que aquí se puede hacer bastante más eh, que eso pues abrir la puerta a la innovación y el desarrollo, ¿verdad? La investigación y desarrollo. Entonces, pues para responder a la pregunta, creo que estamos como del 1 al 10, tal vez estamos en un 5, es decir, no estamos en el 1, pero nos queda bastante todavía, bastante más para subir y para incrementar tal vez la cantidad de este tipo de trabajos que se haga por acá. Claro, yo sé, pues, y tuve la oportunidad de estudiar en esa escuela y pues sé que la investigación que se hace ahí es muy importante, pero siempre he tenido una pregunta, digamos, eh, por ejemplo, la investigación que estás haciendo a nivel biomédico, ¿cómo es el proceso para que eso llegue al mercado en algún momento? Claro, se tienen varios pasos. Si los listara al menos en cajitas grandes, ¿verdad? Está el paso que es, digamos, de laboratorio con nada vivo, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es que simula ciertas cosas, crea distintos tejidos sintéticos, por ejemplo, donde uno puede tratar de representar eh, la lesión que uno quiere detectar, etcétera. Luego está la parte preclínica, que es cuando se trata con, con animales, ¿verdad? Las pruebas, por ejemplo, lo hemos visto con el caso de los ventiladores que se ha probado con cerdos, ¿verdad? Los cerdos no se les hace daño, sino que pues sirven para modelar cómo sería con un ser humano. Entonces, existen distintos modelos, así les llaman, modelos animales, donde distintas especies pues sirven más para cada aplicación específica, ¿verdad? Y ya para hacer eso, digamos, se necesitan eh, pasar por ciertos permisos de comités éticos, ¿verdad? Para asegurar que el estudio está bien realizado, que existen razones para creer que el estudio va a funcionar. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las pruebas previas que se hicieron con seres que no están vivos, ¿verdad? Con máquinas, con simulaciones, ¿verdad? Incluso con células.
se pueden hacer esas pruebas in vitro, ¿verdad? Y ya en adelante, pues se pasa al comité ético para hacer pruebas preclínicas en animales y luego se vendrían otra vez la solicitud, ¿verdad? Al comité ético que uno le apruebe las pruebas con seres humanos para, pues, validar el tipo de procedimiento, ¿verdad? O de instrumento que uno está tratando de validar. Entonces, el proceso sí es algo largo de llegar de la mesa al mercado, ¿verdad? En parte porque en el área médica no es como el ejemplo que dije genérico de la botella, ¿verdad? Donde yo puedo simplemente sacar una botella al mercado con cierto diseño nuevo y no representa un peligro para la salud, ¿verdad? En este caso, como representa, hay varias implicaciones éticas que hay que pasar por esos puntos, digamos, de control que garantizan que todo se haga de una forma eh, bajo los estándares y las normas éticas que haya que seguir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el caso? Algunos casos un poco más cortos. Por ejemplo, si hay un equipo que ya existe y yo lo que diseño es un algoritmo para que ese equipo funcione mejor, ¿verdad? Eso de todas formas existe una regulación, pero eso va a ser bastante más rápido porque es el mismo equipo y lo que se está haciendo es una mejora a la forma en que funciona, ¿verdad? ¿Cuál es otro caso? Bueno, si yo tengo un dispositivo que creé y le vendo una licencia o le vendo la patente, le vendo la compañía a una compañía más grande que ya está dedicada a esa área y entonces ellos ya tienen un flujo de trabajo bastante fluido, valga la redundancia, donde pues llevar de la mesa al mercado, pues ya están entrenados en eso, ¿verdad? Entonces lo hace un poco más rápido. Esos son algunos de los distintos caminos que uno puede tomar alternativos, ¿verdad? Diego, aquí nos hace una pregunta una colega, Cristina Garita. Ella pregunta, Diego, ¿cuáles herramientas o conocimientos iniciales, aparte de la formación oficial en la U y la curiosidad y ambiciones básicas, consideras importantes de tener, adquirir o fortalecer para que los estudiantes se orienten mejor hacia el área de biomedicina e ingeniería eléctrica? Buena pregunta, porque eh, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, a mí a veces los estudiantes que quieren trabajar en el laboratorio me dicen, profe, es que yo tengo que saber programar o qué tengo que saber, ¿verdad? Entonces, para ciertas aplicaciones uno diría, bueno, debería saber programar muy bien, o para ciertas otras aplicaciones debería tener cierta habilidad para el diseño, incluso si hablamos, no sé, alguien que sea de ingeniería electromecánica, el diseño más como de integración de la parte mecánica con eléctrica. Si quisiera hablar en general, creo que sería bueno tener una noción de anatomía y fisiología bastante general. De nuevo, no es que uno se va a hacer experto en eso. Es decir, yo no soy experto en anatomía y fisiología, pero para el problema al que uno va a atacar, sí es importante conocerlo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si uno tiene una noción de anatomía y fisiología bastante básica y se encuentra algún problema, donde me digan, vieras que tengo una persona, o ¿verdad? Tal vez uno conversando con alguien, con un médico, ¿verdad? Le dice, tengo una serie de personas que cada paciente que llega con ese problema, tengo esto que no puedo resolver, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, voy a ir a estudiar un poco más de eso específico, pero ya conociendo el caso o perdón, ya conociendo un poquito de anatomía y fisiología, me va a ser más sencillo comprender lo que vaya a investigar un poco más del tema, ¿verdad? Entonces, eh, cada problema, creo que el reto siempre es encontrar un problema digno de ser resuelto. Entonces, para poder comprenderlos mejor, pues sirve tener esa pequeña base, ¿verdad? Que es algo que no es que uno tenga que irse a estudiar eh, un año entero, ¿verdad? De anatomía y fisiología. Es decir, el conocimiento siempre suma, pero no es que sea el requisito, sino tener una noción básica. Y sirve mucho también conocer qué se ha hecho por otras personas. ¿Por qué? Porque veamos el caso del ventilador. Uno dice, bueno, mira, yo no sabía que eso se podía hacer con lo que yo ya sé. Eh, con las herramientas que yo sé, yo pude haber hecho eso. Entonces, ver ejemplos de casos de éxito son bastante tanto estimulantes como que le abran a uno los ojos de saber las habilidades que uno tiene, de saber las herramientas que uno tiene. Conociendo las herramientas, ya cuando yo abrí la caja y veo que tengo un martillo, veo que tengo una sierra, yo ya sé
que puedo ir a entrarle al mueble que tengo encima que antes no sabía que podía entrarle, ¿verdad? Entonces, eso serían mis dos recomendaciones, ¿verdad? Una base muy eh, al menos básica de conocimientos de anatomía y fisiología humana o animal y un conocimiento o un poco de introducción a distintas aplicaciones y distintas soluciones que existan eh, de instrumentos médicos, dispositivos médicos, para, pues para saber, digamos, un poco más el contexto y eso me permite identificar los otros problemas y potenciales soluciones que podría dar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Diego, yo creo que ya con esto finalizamos. Muchísimas gracias y bueno, hay que decirle a todos los que nos acompañan hoy y los que van a ver después el video que estamos planificando algunas cosas interesantes también con la escuela, que ahí poco a poco les iremos contando. Y bueno, Diego, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que usted pasa muy ocupado, pero bueno, gracias por su aporte en esta noche. Pura vida. No, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron o que vayan a ver el video. Y bueno, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Ahí está mi contacto y sí, estén atentos y atentas a lo que va a venir más adelante. Eh, Vamos a hacer unas cosillas muy interesantes. Pura vida. Buenas noches. Buenas noches, gracias.